Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones en Android, en el que vamos a ver en este vídeo cómo trabajar con la API, cómo gestionar eventos para mejorar el comportamiento del teclado de nuestra aplicación Contador. Uno de vosotros me preguntaba no hace mucho en los comentarios de los vídeos que cómo se podía manejar eventos, gestionar eventos desde código Java y no desde el archivo XML como lo hicimos en vídeos anteriores. Bueno, pues este vídeo tratará precisamente de eso, ¿no? Cómo manejar eventos desde el archivo .java, desde mainActivity.java. Y ya de paso, pues voy a resolver también, y quizás empiece por aquí, una pequeña duda que me habéis preguntado muchos de vosotros en los comentarios de los últimos vídeos, y es cómo quitar el botón flotante de la interfaz. Debido a la plantilla que hemos escogido para nuestros proyectos, aparece un botón flotante abajo a la derecha, y bueno, pues yo lo quité en su día, pero se me pasó quitarlo delante de vosotros, con lo cual os habéis perdido cómo se quita este botón. Bueno, es muy fácil, es lo primero que vamos a ver, así que vamos a ello. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser crearme un nuevo proyecto Android que después tiraré, porque como yo ya he quitado todos los botones de mi interfaz, pues no tengo ningún proyecto que tenga el botón, así que pues voy a cerrar el proyecto. Y una vez cerrado el proyecto, pues en la ventana de bienvenida le voy a decir que quiero crear un nuevo proyecto Android, al cual voy a llamar, por ejemplo, tirar, porque es precisamente lo que voy a hacer en cuanto os explique esto del botón. Y bueno, pues el botón flotante se debe, como decía, al tipo de plantilla que estamos escogiendo para nuestros proyectos, que es la plantilla Basic Activity. Esta plantilla pues tiene un botón abajo a la derecha, que por cierto ese botón está presente en muchas aplicaciones Android. Por ejemplo, si manejáis la aplicación Gmail para gestionar vuestro correo electrónico desde un smartphone con Android, pues habréis visto que ese botón pues está dentro de la aplicación Gmail y tiene diferentes tareas asignadas, ¿no? E igual que aparece este botón en la plantilla Basic Activity, pues también tenemos el botón, por ejemplo, en Navigation Drawer Activity, y luego pues hay otro tipo de botones, también flotantes, con otras plantillas, ¿no? Bueno, pues yo voy a coger Basic Activity para que me salga el botón, siguiente, finalizar. Con lo cual aquí Android Studio se pondrá a configurar el proyecto. Espero que no tarde mucho. Bueno, ya está. Bien, pues una vez que tenemos aquí nuestro proyecto, si nos vamos a la pestaña Design del archivo Content Main, pues observaremos cuando cargue lo que es la interfaz, que el botón aparece abajo a la derecha. Si no carga la interfaz por un problema de renderizado, pues cogemos una API, ya está renderizando. Una API menor y ya está, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el botón al que hacía referencia, ese botón. ¿Cómo lo quitamos? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es ir a la carpeta Layout dentro de Resources y abrir el archivo activitymain.xml. Por defecto, ya sabéis que se abre Content Main y mainActivity.java. Pues tenéis que abrir activitymain.xml. Una vez que lo hemos abierto, pues vais a la pestaña Texto para acceder al código y observaréis como dentro del texto del Activity Main tenemos una etiqueta que hace referencia a Floating Action Button. Bueno, pues esta etiqueta tenemos que borrarla por completo, desde el corchete angular que se abre hasta el corchete angular que se cierra. Eliminamos la etiqueta, podemos ya incluso cerrar el archivo activitymain.xml y fijaos como ya ha desaparecido el botón flotante. Así de sencillo es. Y bueno, pues una vez resuelta esta pequeña duda que surgió de vídeos anteriores, pues vamos a continuar con lo que nos ocupa, y es cómo mejorar el comportamiento del teclado de nuestra aplicación Contador, pues utilizando eventos y manejando la API de Android. Vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos la aplicación Contador, yo ya la tengo corriendo en el emulador, aquí está, y vamos a ver cómo se comporta el teclado dentro de lo que sería nuestra aplicación, para ver cómo lo podemos mejorar. Y es que este teclado pues tiene algunos inconvenientes en cuanto a su comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos los botones para incrementar y decrementar, y luego en los últimos vídeos nos encargamos de crear un botón para resetear el contador en función del número introducido en este edit text, ¿no? En este texto editable. Entonces, cuando nosotros pulsamos en este texto editable, debe de salir el teclado. Y aquí pues pueden ocurrir varias cosas, ¿no? Tanto en el emulador como en el dispositivo real. Si generáis el archivo APK y os lo lleváis a vuestro dispositivo real, a vuestro smartphone, observaréis que el teclado se comporta de forma muy parecida, tanto en el emulador como en la aplicación. Y se comporta de una forma un tanto caprichosa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por lo menos en mi caso. A lo mejor en vuestros emuladores, si habéis configurado un dispositivo diferente o si estáis utilizando en este caso Genymotion, yo estoy utilizando el que viene ya incorporado con la versión 2.0 de Android Studio,
se comporta de la siguiente forma. Cuando es la primera vez que ejecuto el programa, al abrir el teclado, pues este se abre desplazando lo que sería toda la interfaz de nuestra aplicación hacia arriba. Entonces, claro, ya no hay sitio para que me muestre el contador, ya que pues todo ha subido hacia arriba, empujado por el teclado que surge desde abajo, ¿no? El caso es lo siguiente: si yo, una vez que he abierto el teclado por primera vez, deseo resetear la aplicación, por ejemplo, a 9 o a 7, me da igual el número, lo que tengo que hacer es lo siguiente: primero pulso en el valor numérico y luego pulso en el botón de resetear. Y el trabajo ha sido realizado, es decir, la aplicación ha reseteado el contador a 9 en mi caso. Lo que ocurre es que el teclado se queda abierto. Y esto pues puede ser un inconveniente. ¿Por qué? Porque obliga al usuario, en este caso yo, que soy el usuario, a ocultar de forma manual el teclado pulsando en el botón correspondiente del menú de Android, ¿no? Es decir, después de resetear me veo obligado a hacer un clic más para que el teclado se oculte y aparezca ya aquí arriba el contador. Entonces esto puede ser un inconveniente. Vendría muy bien que al pulsar el botón de resetear el teclado se ocultara automáticamente y de esta forma ahorrar al usuario un clic más en el menú de Android para ocultar el teclado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues para hacer esto básicamente tenemos que hacer dos tareas. Tenemos que decirle a nuestra aplicación de Android que el método de entrada es el teclado. ¿Qué es esto del método de entrada? Pues es decirle a la aplicación qué estamos utilizando para introducir información en la aplicación. En este caso la información son valores numéricos. ¿Y por qué hay que indicarle esto? Pues porque me imagino que sabréis que manejando un dispositivo Android podemos utilizar como método de entrada el teclado, que es lo que estamos usando nosotros, pero también podemos utilizar como teclado la voz, el reconocimiento de voz, ¿no? Ya sabéis que los últimos dispositivos Android traen un excelente reconocimiento de voz, entonces no hace falta que utilices el teclado. Pulsas en el botón correspondiente, hablas de forma natural y se supone que el reconocimiento de voz te coge esas palabras que tú estás diciendo y las digita en la aplicación, ¿no? Y luego también, pues por ejemplo, podemos introducir la información pues con un stick, ¿no? Hay algunos dispositivos Android que tienen un stick y que permiten escribir como si se tratara de un bolígrafo y un papel a mano alzada y utilizar el reconocimiento de caracteres. Entonces, en nuestro caso, hay que decirle que estamos utilizando el teclado. Y esta sería la primera tarea. Y una vez que le hemos dicho eso, pues la segunda tarea consiste en decirle al teclado que se oculte. Teclado oculto. Y hay que decirle que se oculte una vez que nosotros hemos pulsado el botón de resetear. Esas son las dos tareas que hay que hacer. Bueno, para la primera tarea, para decirle a nuestra aplicación que el método de entrada va a ser el teclado, utilizamos una clase de Android que es la clase Input Method Manager, que ahora después la vamos a ver en la API. Esta clase lo que hace es manejar la interacción entre las aplicaciones y el método de introducción que estés utilizando. Tanto si es el teclado, como si es la voz, como si es un stick, reconocimiento de caracteres, etc. Luego entonces tendremos que decirle, utilizando esta clase, que vamos a usar en nuestra aplicación el teclado. Cuando comento cosas de estas, tanto en el curso de Java como en este de Android, muchos de vosotros me preguntáis en los comentarios de los vídeos que, oye, ¿y yo cómo sé que para hacer esto tengo que utilizar esta clase? ¿A mí quién me dice esto? Es una pregunta que me hacéis de forma bastante recurrente, ¿no?, en los comentarios de los vídeos. Y la respuesta es, no me queda otra, la investigación, el I+D, ¿no? Investigación y desarrollo. Yo para saber esto, que en su momento tampoco lo sabía, pues consulté libros. Cuando los libros que tengo yo aquí en mi casa pues no me ofrecen esa respuesta, entonces utilizo una herramienta que deberíais de, aquellos que no sepáis manejarla todavía, acostumbraos a manejarla, que es Google, ¿vale? Bueno, llamada San Google, ¿no?, por los informáticos, porque todo lo sabe. Entonces, si tú preguntas adecuadamente a Google, pues Google te dará la respuesta. Claro que esto requiere de paciencia, de tiempo y de que te guste investigar, ¿no? Si no tienes ninguna de las tres cosas, pues evidentemente no lo podrás saber. Y otra alternativa es que hayas hecho un curso como este y que en él te hayan dicho que esta es la clase que hay que utilizar y punto, ¿no? Tú lo tomes como dogma de fe, lo des por bueno y ya pues lo utilices y ya está. Dicho esto, pues vamos a echar un vistazo en la API. Voy a detener la ejecución de la aplicación para leer la descripción de esta clase.
Y bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Entonces, al abrir la clase nos damos cuenta de que pertenece a la API Android View Input Method y dentro de esta API, pues en lo que es el desglose de clases, pues tenemos la clase Input Method Manager y aquí tenemos ya la descripción, los métodos, etcétera. Otra pregunta que me habéis hecho muchas veces es cómo sé yo que para buscar una clase en concreto dentro de la API de Android tengo que ir, por ejemplo, al paquete Android View Input Method. Pues os digo lo mismo, investigación. De todas formas, mirad, si a Google le dices, por ejemplo, lo siguiente, Input Method Manager Android, pues normalmente el primer enlace que te ofrece Google pues corresponde a la página de desarrollo de Android, es decir, a la API, y si pulsas, pues automáticamente te abre la clase. Y ya está, ¿no? Entonces tú, buscando aquí en la API, tendrás resaltado en azul pues de qué paquete se trata, que en este caso es el paquete, la API, perdón, a ver si lo encuentro, Android View Input Method, y luego aquí tendrás las interfaces, y si bajas por las clases tendrás en azul la clase de la que se trata. Es otra forma de encontrar la clase de turno. Y bueno, pues una vez que hemos encontrado la clase, viene muy bien que leas la descripción para saber qué es lo que hace. También puedes utilizar un traductor de Google si no manejas bien el inglés. Y bueno, pues nos dice lo que os comentaba yo anteriormente, ¿no? Que esta clase se encarga de arbitrar, ¿no?, la interacción entre las aplicaciones y el método de entrada actual, and the current input method. Y luego dice una cosa importante, y es que tú puedes recuperar una instancia con esta expresión, context.getSystemService. Es decir, esto de aquí parece ser un método que lo que nos permite es recuperar, en definitiva, cuál es el método de entrada de información, ¿no? Si pulsas aquí en la API, en este método getSystemService, pues la API nos lleva a la descripción de este método, nos está diciendo que es public, que es abstracto, que nos devuelve un objeto, claro, porque no sabemos muy bien cuál es el método de entrada antes de utilizar este método. No sabemos si es el teclado, si es la voz o si es el reconocimiento de caracteres. Y también nos dice que este método pues tiene que llevar un parámetro de tipo string al que llama name. Y leyendo la descripción de este método, pues nos dice que nos devuelve un manejador a nivel de sistema, pues es decir, el teclado, la voz, cosas que lleva el sistema por un nombre. Es decir, hay que proporcionarle el nombre del manejador. Entonces, bueno, pues la clase del objeto retornado varía dependiendo de lo que tú, de request name, del nombre que le pidas, ¿no? Depende del objeto que te devuelva, teclado, voz, etc., depende de lo que tú le digas aquí que tiene que devolver. Y los nombres disponibles ahora mismo son todos estos que tienes aquí. Echando un vistazo, pues hay uno de ellos, que es el que a nosotros nos interesa, que es precisamente este, Input Method Service, ¿no? Entonces, pues es el manejador de los métodos de entrada. Entonces, después de haber explicado todo esto, llega el momento de trasladar todo esto a código, pero antes me gustaría insistir, sin querer ser pesado, en una cosa que os acabo de decir, y es cómo uno llega a todas estas conclusiones. Lo mismo, incido una vez más, investigación, consulta libros, que no tienes libros, pues métete en Google. De todas formas, cuando consultas libros, los libros muchas veces te dicen, mira, esta es la instrucción que tienes que utilizar, y ahí está, ¿no? Y te la tienes que memorizar. Yo creo que es mejor entender un poco de dónde viene esta instrucción para aprender a manejar la API, y eso te va a dar a ti muchas herramientas como programador en el futuro, pues para que sepas llegar al objetivo que persigues, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues nos tenemos que ir a código, para empezar a programar. Entonces tenemos que crear una instancia de la clase Input Method Manager que sea capaz de almacenar pues el método de entrada, pero tenemos que plantearnos dónde tenemos que construir esa instancia, ¿no? Entonces, todo lo que hace referencia, tengo aquí detenida la aplicación, la voy a ejecutar, todo lo que hace referencia a la opción de reseteo estaba en una función que creamos en su día que se llamaba resetear, si no recuerdo mal, algo así. Es decir, todo lo que hace referencia a esta parte inferior lo teníamos dentro de resetear para que al pulsar este botón, el número que estuviese aquí viajara al contador, etc. Luego entonces nos tenemos que ir al archivo mainActivity.java, concretamente a la función, mira, resetea contador la habíamos llamado. Entonces yo me situaría a continuación de la última línea y aquí comenzaría a programar y le diría lo siguiente, Input Method Manager, aquí ya me sale el asistente y aquí creamos una instancia. Yo voy a llamar a esta instancia mi teclado y le digo que esto va a ser igual a un casting de Input Method Manager de getSystemService, el método que acabamos de ver hace un instante, y aquí pues tenemos que meterle el valor que hemos visto también en la API hace un instante, que es, voy a estar esto un poco a la derecha para que lo veáis bien, Input Method Service. Entonces, lo que hemos hecho con esta instrucción es almacenar dentro de esta instancia, pues,
el dispositivo que estemos utilizando para introducir la información, en nuestro caso el teclado. Entonces, ya tenemos aquí almacenado nuestro teclado. Segunda tarea, pues decirle que este teclado tiene que ocultarse cuando utilicemos el edit text, la casilla de texto, es decir, donde estamos escribiendo el valor numérico. Entonces, en este método, en vídeos anteriores, ya hemos almacenado también en una variable, objeto, número reset, pues nuestro edit text, ¿no? Entonces, le tenemos que decir que cuando utilicemos número reset, oculte el teclado, y lo haremos de la siguiente forma. A continuación, pues mi teclado, que es donde tenemos almacenado el método de entrada, el teclado, punto, y aquí utilizamos un método que es hide soft input from window. Aquí tenemos el método. También vendría muy bien ir a la API y echar un vistazo a este método que estamos utilizando ahora. Es un método que pertenece a la clase InputMethodManager, porque si te das cuenta estamos utilizando la instancia o la variable que hemos creado de ese tipo con el método, ¿no? Luego entonces, si nos vamos a la API, voy a volver hacia atrás para ir a la clase, no tanto, un paso más. Aquí InputMethodManager, pues dentro de esta clase, entre los métodos, debería de aparecer el hide soft input from window, ¿no? Que está sobrecargado. Entonces fíjate, en primer lugar, el dato que nos devuelve este método, boolean, un booleano. Y si lees la descripción del método, lo que hace, pues como puedes leer aquí, es, digamos, requerir o pedir que se oculte el método de introducción, la ventana del método de introducción, en nuestro caso, ¿cuál es? El teclado. Del contexto de la ventana que está corriendo actualmente aceptando el input. En definitiva, que es una descripción muy rebuscada, lo que hace es ocultar el teclado, que es nuestro método de entrada. Y vemos, por ejemplo, que este primer método nos pide dos parámetros, ¿no? Uno que llama WindowToken y otro que llama IntFlags. Bueno, pues si pulsas en el método, nos lleva a la descripción del mismo, y aquí, pues, deberías de leerte la descripción, que, bueno, que la acabamos de leer, y aquí tenemos los parámetros, ¿no? Entonces, WindowToken, que es el primer parámetro que nos pide, nos está diciendo que es el token de la ventana que está haciendo la petición, ¿no? Y fíjate que nos dice que este objeto es retornado o devuelto por esta expresión, view.getWindowToken, es decir, la vista que estemos utilizando, en nuestro caso, pues es el editTest.getWindowToken. Si pulsas ahí nuevamente, pues nos lleva a la clase view y así pues deberías de ir tirando del código. Entonces, vista toda esta información, pues yo creo que ya estaríamos en disposición de utilizar este método. Hay un parámetro que se me ha olvidado comentar, por cierto. Vuelvo otra vez hacia atrás, porque aquí el segundo parámetro que nos pide, el flags, pues nos dice que actualmente debe ser 0. Y bueno, pues si quieres ver qué es lo que hace este numerito, entre 0 y 1, pues pulsas en Hide Implicit Only y verás una descripción de qué es lo que hace. En fin, ir tirando del hilo, ¿no? Con lo cual, ahora sí, nos vamos aquí a nuestro código y después de decirle que el teclado tiene que esconderse, pues nos introducimos dentro de los parámetros y había que utilizar view.getWindowToken, si recordáis. ¿Cuál es nuestro view? Nuestro view es el edit test que hemos llamado en este método número reset, lo tenemos arriba declarado. Y a continuación, .getWindowToken, aquí está, y como segundo parámetro un 0, porque nos dice que debe ser 0. En el caso de que quieras otros comportamientos diferentes que sea la ocultación directa, pues puedes utilizar otros parámetros que te vendrán indicados en la API de Android, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, ahora ya sí, el comportamiento del teclado debe ser diferente, ¿no? Entonces vamos a comprobar que esto sea así. No sé si no lo tengo en ejecución. Bueno, pues vamos a correr la aplicación. Y ahora, pues cuando pulsemos en el botón de resetear, pues el teclado debería ocultarse. Os dije al principio que este teclado tiene un comportamiento un tanto caprichoso. Me refería a que hay veces que el teclado no desplaza los elementos hacia arriba, sino que tapa los elementos, ¿no? Si cambiáis la orientación de la aplicación a horizontal, a vertical, conseguís que siempre desplace los elementos hacia arriba. De todas formas, este comportamiento caprichoso terminaremos de mejorarlo ya en el próximo vídeo, porque en este no va a dar tiempo. Bueno, el caso es que ahora mismo, si pulsamos en el valor numérico, fíjate cómo se desplazan los elementos hacia arriba. Le digo, mira, pues quiero resetear el contador a 7. Pues pulsamos en 7 y ahora aquí he tenido yo un problema de refresco de pantalla, pero el teclado aparentemente sigue aquí, ¿no? De hecho, si pulso otro valor numérico, pues ahí aparece, 7. Bueno, pues al pulsar en el botón de resetear, si os acordáis anteriormente, el teclado se quedaba. Ahora debería de ocultarse. Y efectivamente así es, con lo cual le estamos ahorrando ya al usuario un clic en ese botón. Y muchos puede que penséis, joder, y para ahorrarle un clic tengo que hacer todo esto, pues que haga clic. Bueno, pues eso ya lo dejo a tu elección, ¿no? Lo que le quieras hacer trabajar al usuario.
El caso es que se trataba de manejar un poco la API y de, pues bueno, ver cómo llegar a ciertas conclusiones y manejar ciertas clases. Para esto es evidente que se necesitan ciertos conocimientos de programación en Java. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y ya en el próximo vídeo pues veremos cómo mejorar aún más el comportamiento de nuestro teclado. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.